Primer resumen. Cristo nuestro Señor murió en la cruz por nuestra salvación, dijimos. Esta salvación que mereció por nosotros, ¿la confió a quién? A la iglesia que Él fundó, la una Santa Católica Apostólica. ¿Y la iglesia cómo comunica esa santidad? Mediante los 7 sacramentos. El primer sacramento que comunica la gracia, la santidad, es el bautismo. Los demás la hacen aumentar y crecer. Y el pecado mortal destruye la gracia y la caridad, pero Cristo ha previsto otro sacramento que la devuelve, es la penitencia. Dijimos, la gracia se divide en 2, la gracia santificante o habitual y la gracia actual. Estamos párrafo 12. La gracia actual es un auxilio que Dios nos da cuando lo necesitamos para obrar el bien y evitar el mal. En San Juan 15:5, ¿qué dice Cristo? Sin mí nada podéis. Sin mí nada podéis. Romanos 8:26 también. Entonces, la gracia actual es todo medio que Dios usa para ayudar, proteger, inspirar. Los da a todos, justos y pecadores. Justos para continuar a perseverar y pecadores para arrepentirse y convertirse. Este auxilio consiste, párrafo 13, en los buenos pensamientos que Dios nos inspira. Buenos pensamientos que Dios inspira. Por ejemplo, una persona después del pecado dice, ay Dios mío, ¿qué hice? Misericordia te pido. Voy a buscar dónde hay confesión para confesarme cuanto antes. Es una gracia actual. El que peca mortalmente es una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, tiene que gritar. De ahí la importancia, cuando uno es en pecado, de rezar. Yo escuché gente que dice, yo estoy en pecado, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué rezar? No sirve. No, sirve y sirve mucho. Sirve y sirve mucho. Una persona que cae en un pozo profundo tiene que gritar socorro, para que si alguien pasa ahí, venga a socorrerlo, ¿no? Entonces, la gracia, dijimos, actual, viene mediante buenos pensamientos que Dios nos da. En las mociones mediante las cuales anima y ayuda a nuestra voluntad. Entonces hay un toque que impulsa la voluntad a acercarse a Dios, a confesarse, a rezar y a hacer obras de caridad. Además de este auxilio puramente interior, Dios emplea también otros medios exteriores de salvación para movernos a obrar el bien, como por ejemplo la predicación, los buenos ejemplos, las buenas lecturas, los milagros, el ejemplo de buena gente. Por ejemplo, cuando Santo Agustín, antes de su conversión, de su bautismo, estaba que sí, que no, leyendo el Evangelio, leyendo San Pablo, dice, Dios no nos ha llamado a la impureza, el pecado, sino a la santidad. Después leyendo Vida de Santos dijo, ¿y por qué yo no puedo hacer lo que estos y aquellos pudieron hacer? Entonces, mediante varias cosas, Dios sí nos ayuda. Es importante saber esto. Dios, por ejemplo, dijimos, mediante la predicación. San Antonio Abad, un día entra en la iglesia, escucha el Evangelio del joven rico. Padre, Señor, ¿qué debo hacer para ser perfecto? Vaya, vende lo que tienes de los pobres. Venga, sígame. Y bien, San Antonio rápidamente se fue. Sus papás habían muerto. Dejó una parte de la herencia para su hermana, vendió los demás y se fue al desierto. Santo Ignacio de Loyola, por ejemplo, herido en la guerra, 3 operaciones de la rodilla y 9 meses de convalecencia. Leyendo Vida de los Santos dijo, esos también son guerreros de Cristo. Y tuvo la idea de consagrarse a Dios y fue el más grande campeón de Cristo frente a Lutero en tiempo del protestantismo inicial. Entonces las lecturas sí ayudan. Un día estábamos haciendo propaganda en Guatemala. Teníamos folletos del pecado mortal. Este folleto que tengo aquí, del pecado mortal. Entonces cuando yo salí de la catedral, después de la oración, un muchacho se acerca. Padrecito, dice, esos jóvenes me dieron esta hoja, la leí,
y me doy cuenta que ando mal. Quisiera confesarme. Dijo, mira, estoy en tal lugar, venga, no padre, yo no soy de aquí. Solo confesé ahí. Entonces, al leer esa lectura, Dios iluminó su mente, movió su voluntad para confesarse. Entonces, la gracia actual, bajo 1000 formas diferentes llega. Una lectura, un ejemplo, incluso un accidente. ¿Cuántas veces después de un accidente uno se recapacita? Después de un cierto fracaso, uno recapacita. Entonces, todo eso son ayudas que Dios da para todos. Los buenos para perseverar, los malos para convertirse. Sin las buenas lecturas y la gracia, no podríamos hacer nada que nos fuera útil para el cielo, como nos lo enseña Jesucristo, nuestro Señor, que dice, sin mí nada podéis hacer. San Juan 15, 5. Dios da a todos gracias actuales, aun a los pecadores e infieles, porque quiere la salvación de todos los hombres. Dios nos da siempre al menos la gracia de la oración, con la que podemos obtener todas las demás gracias que necesitamos. Rezar por la conversión de los pecadores es una gran obra de caridad. Entonces, los hermanos, pidamos la gracia de la oración. Santo Alfonso María de Ligorio, que escribió un libro maravilloso, El gran medio de la oración, les aconsejo leerlo, bajen en internet. El gran medio de la oración, Santo Alfonso María de Ligorio. Santo Alfonso María de Ligorio, el gran medio de la oración. Dice, aparte del bautismo, todas las gracias que Dios da, las da a los que rezan. Sin oración no hay salvación. El que reza se salva ciertamente, y el que no reza no se salva. Se pierde ciertamente. Y el santo añade, no tengo los medios económicos, dice, pero si los tuviera, hubiera hecho tantos ejemplares de ese librito y dar a cada uno un ejemplar para que todos supieran la importancia de la oración. Entonces Dios sí hace la gracia de la oración a todos, justos y pecadores. Una persona, por ejemplo, que está hundida en el pecado, que rece, que acude a la Virgen, que ayune, que el Señor, aquí estoy, misericordia te pido. Incluso cuando son casos casi sin solución, bien sí hay solución. Sí hay solución. Gente después de haber vivido años y años en pecado, por ejemplo, de adulterio, fornicación, etc., un momento dado tiene la fuerza y esto se soluciona. ¿Por qué? Porque han rezado. Cuando Dios nos da una gracia actual, debemos cooperar con ella por nuestra parte, es decir, seguir sus inspiraciones sin resistir jamás a ellas. Entonces, en resumen de todo esto, la gracia es la salvación de Cristo, la santidad, la confió a la iglesia, que Él fundó y no cualquier iglesia. Es la iglesia, la comunica mediante los santos sacramentos. Hay 7 sacramentos que solo el sacerdote puede dar. La confirmación, sacerdote o obispo, ¿sí? La confirmación, la Eucaristía, la misa, el orden sacerdotal, los santos óleos y el perdón de los pecados. Eso solo el sacerdote puede dar. Entonces, querer hacer una iglesia de laicos, etc., es un suicidio, es una falsificación. El pastor protestante puede tener muchas cualidades humanas, pero no es sacerdote. No puede ni consagrar el cuerpo santo de Cristo y limitar a los fieles, ni perdonar los pecados, ni dar el Espíritu Santo, ni hacer los sacerdotes, ni ungir los enfermos. Es un simple laico. Es un simple laico. Los 2 sacramentos, bautismo y matrimonio, es un poco diferente. El matrimonio son los esposos, los ministros. El sacerdote es testigo oficial de la iglesia. Y el bautismo normalmente es el sacerdote, por falta de sacerdote el diácono. Si hay peligro de muerte, la iglesia autoriza a toda persona que se bautizar a bautizar. ¿Por qué? Porque solo el bautismo puede abrir la puerta del cielo para un niño. Por eso se bautiza cuanto antes.
Veamos ahora en la página 20 el cuadro, el dibujo. Muy, muy hermoso este dibujo, ¿no? No sé si lo ven aquí. Tenemos dos imágenes. La de abajo, el alma en pecado. La de abajo, el alma en pecado. ¿Qué tiene su corazón? Al demonio. ¿Qué tiene sus manos y pies? Cadenas, parálisis del alma por el pecado. ¿Cómo anda su rostro? Triste, desanimada, deprimida. ¿Y qué tiene alrededor de ella? Tinieblas, tinieblas. Y los animales que vemos alrededor son los vicios. Mientras más uno peca, más es vicioso. Tome uno de estos. Entonces, ¿el león qué representa? ¿El león representa qué? La cólera, la ira, ¿sí? La cólera, la ira. ¿La serpiente qué representa? La serpiente representa la envidia, el celo. ¿La tortuga qué representa? La flojera, la pereza, todos los vicios. Vemos también abajo Judas en las tinieblas, traicionando a Cristo. Bien, este es el alma en pecado mortal. Arriba tenemos el alma en gracia de Dios, bella, hermosa, el Espíritu Santo en su corazón y lis de la pureza. Leamos un poco la explicación del cuadro. Este cuadro nos presenta arriba a la derecha un modelo admirable de fidelidad a la gracia en la persona de San Pablo. A la derecha vemos San Pablo. Cuando Saúl de Tarso, fanático anticristiano, asesino de Santo Esteban, quería ir a matar a los cristianos o echarlos a la cárcel de Damasco, y bien, Cristo le da una gracia. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Derrumbado de su caballo, escucha la voz. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús que tú persigues. ¿Qué debo hacer? Levántate, te dirán lo que tienes que hacer. Obedece, obedece. Lo llaman Damasco, queda 3 días ciego y finalmente ahí tiene una visión de Cristo. Dice, vaya a ver a Ananías, un sacerdote. Y Cristo se muestra a Ananías también, vaya a bautizar a Saúl de Tarso. Ay, Señor, escuché que es nombre. Tranquilo, yo le enseñaré todo lo que tiene que sufrir por mí. Y va y obedece a Saúl y lo bautiza, y como escamas caen de sus ojos, empieza a predicar a Cristo. Una gracia fulgurante. Esto es excepcional. Por ejemplo, un judío racionalista anticatólico del siglo XIX, Alfonso de Ratisbonne, un amigo le dio la medalla milagrosa, la aceptó pero sin creer nada. Va a Roma de turista, entra a una iglesia y de repente la Virgen le aparece y Ratisbonne se pone de rodilla, judío, y se levanta cristiano. Se hace bautizar, se hace sacerdote. Entonces son gracias, esas son gracias excepcionales. Santo Ignacio de Loyola, leyendo libros de santos, se convierte, era católico, pero se da actualmente a Dios nuestro Señor. Entonces aquí vemos San Pablo es muy obediente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió, ¿quién eres tú, Señor? La voz le respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Saulo le dijo, ¿qué quiere que haga? Cristo dice, vaya, te dirán. Cristo ya no dice qué hacer, vaya, te dirán. Entonces eso de querer buscar visiones, apariciones, que Cristo te hable directamente, no, Señor. Escucha a la iglesia. La iglesia te dirá lo que tiene que hacer. Número 20. Arriba a la izquierda, nuestro Señor sentado a la orilla del pozo de Jacob, diciendo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, San Juan 4:10. Este don de Dios, superior a todos los bienes de la tierra, es la gracia. Y finalmente ella escucha y también se convierte y va a predicar a Jesús. El alma en estado de gracia está presentada en medio de este cuadro por una virgen vestida con la túnica de la inocencia. Túnica de la inocencia que lleva una azucena en la mano. Mira hacia el cielo, lleva el Espíritu Santo en su corazón. Según las palabras de San Pablo, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Entonces, queridos hermanos, el alma en gracia sí tiene el Espíritu Santo. El alma en pecado no lo tiene. No lo tiene.
Para tener Espíritu Santo hace falta vivir en gracia y en caridad. El pecado mortal destruye la gracia, destruye la caridad, como la luz se va. Es verdad que todos los hombres están llamados a ser hijos de Dios, pero si está en pecado mortal, no lo son. Y todo bautizado que en ese momento vive en pecado mortal, no es hijo de Dios. Está llamado a serlo todavía, pero está en peligro también de caer en el infierno para siempre. Es dogma de fe católica que toda persona que vive en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. En la último párrafo, el alma en pecado mortal está presentada en la parte inferior derecha por la doncella sumida en las tinieblas, vestida con traje de luto y encadenada por el demonio que reina como dueño absoluto de su corazón. Los animales que lo rodean simbolizan los vicios. Esto en el catecismo ilustrado. Ahora tomemos el bíblico apologético. El bíblico apologético, ahí también tenemos unas cosas. Bíblico apologético, página 149, la última edición, 149.